Hemos llegado a la edición número 183 del 3 en 1 y esta semana te vamos a contar sobre los precios de los vuelos entre Bogotá y Caracas que están por reactivarse. Luego vamos a escuchar la odisea de los venezolanos que se aventuran a cruzar el río Bravo en la búsqueda de mejores oportunidades. Y vamos a cerrar analizando las razones por las cuales el turismo en Venezuela no termina de arrancar, a pesar de los intentos que se hacen para aprovechar al máximo el potencial turístico de nuestro país. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Les saludo una vez más, Luis David Miquilena, y para mí es un enorme placer estar con ustedes acompañándolos en nuestra entrega número 183 del 3 en 1, un condensado de información que recoge lo mejor de los portales El Pitazo, runrun.es y Tal Cual. Ya estamos en la semana número 131 o el equivalente de 2 años y 176 días desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus en Venezuela. Les recordamos a todos mantener las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad y la de sus familias. Comenzamos esta semana visitando el portal El Pitazo y aquí nos encontramos con un reportaje titulado Vuelos directos Venezuela-Colombia regresan el 26 de septiembre. ¿Cuáles serán los precios? El puente aéreo entre Venezuela y Colombia recibió luz verde para reactivarse, pero aún no se conocen cuántas líneas aéreas van a operar, la frecuencia de los vuelos y hasta el costo de los boletos. Hasta ahora las únicas aerolíneas autorizadas para operar estos vuelos van a ser las colombianas Avianca, Wingo, LATAM, Ultra y la venezolana Vior. Fuentes consultadas por El Pitazo asomaron que los precios de los pasajes tendrán un rango de entre 300 y hasta un poco más de $500 ida y vuelta. Vamos a conversar con el periodista César Batis para que nos responda un par de preguntas. César, espero estés muy bien, un gusto saludarte y darte la bienvenida al 3 en 1. Tengo un par de preguntas. La primera, ¿cuántas aerolíneas podrían cubrir esta ruta finalmente? Pues también se ha escuchado que LASER podría estar en la lista, la venezolana LASER por supuesto, y ¿desde qué aeropuertos operarían estos vuelos? Hola Luis, gracias por la pregunta que realizas en estos momentos, pero debo decir que desde que publicamos este reportaje el sábado pasado en El Pitazo hasta la fecha ha habido cambios, modificaciones en la información, porque en un principio se decía que por el lado colombiano volarían las aerolíneas Avianca, Wingo y LATAM, mientras que para cubrir esta ruta, retomar esta ruta entre Venezuela y Colombia, Colombia y Venezuela, por el lado venezolano solamente se mencionaba a Avior. Y mientras que se hablaba de LASER como una posibilidad todavía no muy cierta. No obstante, hemos visto en el transcurso de esta semana que INAT, el gobierno de Maduro, anuncia que Conviasa será la aerolínea del lado venezolano que retomará los vuelos en esta ruta que, recordemos, se cerró a raíz de la pandemia en marzo del año 2020, pero que no se había abierto porque más allá de la pandemia estaban los conflictos políticos entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Iván Duque. ¿Y es posible que haya una tendencia al alza en los precios de los boletos de aquí a finales de septiembre en vista de la incesante inflación que nos está golpeando actualmente? El tema de la tarifa, ¿en cuánto va a quedar la tarifa? Fíjate que hasta este momento, cuando estamos grabando hoy jueves, que estamos grabando este audio, no se ha definido todavía cuál va a ser la tarifa. Las personas consultadas por El Pitazo para este reportaje hablaban de un monto que podía ir desde los 350 a los $500. En todo caso, mucho más económico que Copa, porque recordemos que Copa venía prestando el servicio de trasladar a los venezolanos hasta Bogotá, pero utilizando la ruta de Panamá, y eso incrementaba los costos y lo mínimo que salía un pasaje o que sale un pasaje para
para Bogotá desde Caracas con conexión en Panamá son $700. Por lo tanto, se espera que en este caso estemos hablando de unos precios de 350 del vuelo de Wingo hasta Valencia o de Valencia hasta Bogotá, mientras que estaremos hablando hasta de $500 aproximadamente con el vuelo de Avianca, que debe ser el más caro por el lujo que tiene. Ahora, van a incrementarse los precios. El mercado internacional apunta a una subida de precios, pero no una subida de precios exagerada, pese al aumento de los combustibles. ¿Por qué? Porque no puede ser una subida de precios exagerada, porque hay que mantener el funcionamiento, la clientela, hay que tener precios atractivos para que los usuarios del transporte aéreo internacional puedan viajar, y aquellos incluso que no sean usuarios frecuentes con unas tarifas más bajas aspiren a viajar. Entonces los precios de pronto no vamos a ver un incremento muy alto de acuerdo a las fuentes consultadas por el Pitazo, pero en el caso concreto de esta ruta Colombia-Venezuela, Venezuela-Colombia, estamos hablando de cerca de unos entre $350 y $500 por ida y vuelta. Muchísimas gracias, César. Hasta una futura oportunidad. Pasamos ahora a visitar el portal runrun.es. Aquí tenemos un RR Plus titulado 12 videos y audios de la odisea de los venezolanos que cruzan por el río Bravo. De acuerdo al medio especializado en migración en frontera, al menos unos 12 venezolanos han perdido la vida en su intento por cruzar el río que separa la frontera entre México y los Estados Unidos. De acuerdo a datos de la patrulla fronteriza del estado de Texas, al menos unas 170 personas murieron durante el año 2021. Los migrantes que cruzan el río corren el riesgo de morir ahogados, ser arrastrados por la corriente o incluso ser atacados por cocodrilos y serpientes. Una migrante venezolana relató su historia en el programa radial de Shirley Barnaghi. Escuchemos este desgarrador testimonio. Y una de las cosas, te voy a decir, que me afectó, no sé si personalmente o quizás emocionalmente, fue cuando en México nos dijeron no hablen para que no les escuchen el acento. O sea, yo sentía una humillación. Yo decía, Dios mío, somos un país que recibimos a tanta gente, ¿no?, del extranjero. Nosotros no le preguntábamos a nadie cuánto tiempo te quedas, ni nada, ¿no? Éramos como que llegaste, qué bueno, montaste tu negocio, qué bueno. Y llegar a un país de los nuestros, digámoslo así, ¿no?, porque es latino, es hispano, y que te digan no hables para que no te noten el acento, es devastador. O sea, te golpea, de verdad que emocionalmente y personalmente te golpea. Dices, Dios mío, ¿qué nos están haciendo vivir? Vamos a conversar con Yacari Prado, autora del reportaje, para que nos aclare un par de dudas. Yacari, un gusto darte la bienvenida, espero estés muy bien. ¿Cuál fue el testimonio que más te impactó de estos 12 relatos? Luis, para mí es un placer saludarte de nuevo a ti y a toda la audiencia de 3 en 1. En todos los testimonios de venezolanos que se arriesgan a cruzar el río Bravo, hay un común denominador, un largo trayecto a cuesta por varios países. Los migrantes narran que llegan extremadamente agotados a tratar de cruzar el río Bravo, después de varias semanas de caminata, mala alimentación, altas temperaturas, presión psicológica y violencia en las rutas de paso. Llama mucho la atención ver a familias enteras con niños intentando pasar el río y desafiar sus fuertes corrientes, a pesar de las advertencias de los funcionarios de Migración México y de las lanchas de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, quienes permanentemente monitorean la zona y aconsejan desistir de la idea de pasar. Antes de arriesgarse a la aventura de cruzar y según la intensidad de la corriente, los migrantes sueltan el equipaje que traen consigo, ropa, zapatos y otros enseres. Se quedan solo con algo de lo que llevan puesto y algunos documentos en sus bolsillos. Autoridades de la zona insisten en que el río es engañoso. Pese a que las aguas lucen a veces tranquilas, el fondo es resbaloso y el nivel de agua puede subir de forma repentina por varios factores, entre ellos cuando abren la presa de la Amistad.
Yacari, y pese a los peligros que implica cruzar este paso, ¿qué se espera para el futuro cercano? ¿Crees tú que podría haber un incremento de la cifra de los venezolanos que se atreven a emprender esta travesía? El comisionado de la Organización de Estados Americanos para la Migración Venezolana, David Smolansky, aseguró recientemente que Venezuela no se está arreglando a pesar de la campaña que promueve esa idea y que, por el contrario, el país se sigue desintegrando. Basó su afirmación en los datos que indican que al menos 2.000 venezolanos huyen de la crisis humanitaria a diario. Recientemente, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela reveló que la crisis migratoria de nuestro país superó a la de Siria e igualó a la de Ucrania, dos naciones en conflicto bélico. Además, la moneda sufrió una fuerte devaluación en agosto y en ese mes se registró la inflación mensual más alta del último año. Mientras el panorama económico siga privando al venezolano de satisfacer sus necesidades elementales como alimentación, salud y educación, el éxodo lamentablemente continuará. Y debido a la imposición de visas en casi todo el continente, las rutas que quedan para transitar y aspirar a llegar a Estados Unidos son pasos peligrosos e inseguros como la Selva del Darién y el Río Bravo. Encantado de saludarte, Yacari. Muchísimas gracias. Y esta semana le toca el turno de cierre al portal Tal Cual y aquí tenemos un reportaje que lleva por nombre Venezuela, la potencia turística que no ha podido arrancar pero insiste. El turismo en Venezuela trata de recuperarse luego del periodo hiperinflacionario y los primeros 2 años de la pandemia del COVID-19. Según voceros del Consejo Superior de Turismo de Venezuela, en el año 2022 se aprecia una reactivación, pero eso sí, de una manera muy lenta. Consideran que para que el turismo verdaderamente tome vuelo en el país, tienen que haber servicios públicos eficientes, una vialidad segura, variedad en medios de transporte, facilidades de financiamiento y salarios competitivos. Hermelinda Rodríguez, propietaria de la Posada Tucán en el estado Anzoátegui, dijo que el negocio se mantiene por la inversión de recursos propios. Presten atención. Ha sido mucho sacrificio, ¿verdad? Esfuerzo y bueno, normalmente con el apoyo de nosotros mismos, cuando no tenemos entradas, hemos tenido que recurrir a nuestros propios ingresos, a nuestros propios ahorros, vamos a decir así, que tenemos para poder seguir adelante. Le damos la bienvenida a la periodista Beisis Marcano, quien nos va a aclarar un par de dudas. Beisis, espero estés muy bien, un gusto saludarte y darte la bienvenida al podcast. Pareciera poco probable que los venezolanos hagan turismo dentro de Venezuela en medio de una emergencia humanitaria. ¿Y qué puedes decirnos del turismo extranjero? ¿Están viniendo personas de afuera a visitarnos? En medio de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, es difícil para el ciudadano de a pie planificar vacaciones o salir un fin de semana a un destino turístico en el país. Es un lujo que muchos no se pueden permitir. Sin embargo, también hay una élite que sí está haciendo turismo interno rodeado de grandes lujos y excentricidades en áreas de nuestra geografía, con actividades no compatibles con la protección y respeto hacia la naturaleza. El turismo extranjero sigue siendo muy poco. Desde Conceturismo han dicho que hoy es difícil saber de dónde vienen los visitantes extranjeros. El gremio estima que la mayoría de turistas son venezolanos de la diáspora que aprovechan para vacacionar cuando vienen a ver a la familia. Maduro habló sobre reactivar el turismo, pero en verdad hay voluntad por parte del Estado. ¿Están en capacidad de hacerlo? Maduro habló sobre reactivar el turismo, pero ¿en verdad hay voluntad? ¿El Estado está en capacidad de hacerlo? Aunque exista la voluntad del gobierno de Nicolás Maduro de reactivar la industria del turismo en Venezuela, acerca de lo cual aún no hay evidencias, hace falta que el discurso se traduzca en acciones. Por ejemplo, acceso a créditos para los emprendedores y empresarios del sector, mejorar la calidad de los servicios públicos como vialidad, electricidad, suministro de agua potable, transporte y un aspecto muy importante y básico, la seguridad en las carreteras del país. Conceturismo sí ha hecho planteamientos concretos al Ejecutivo Nacional para dar un mayor empuje al sector. Pide la eliminación de visados para entrar como turista al país, tener facilidades de financiamiento para el sector hotelero y de transporte aéreo y terrestre que les permita recuperar sus instalaciones y flotas. También solicitan actualizar los pensum de estudios de las universidades e institutos que forman a los profesionales del sector. Venezuela cuenta con una oferta de alojamiento e infraestructura hotelera amplia.
a pesar de las expropiaciones de Venetur, muchas ahora dadas en concesión a cadenas hoteleras transnacionales, por cierto. Suma más de 3.000 camas y con una diversidad de paisajes y parques naturales que podrían convertirla en una potencia turística. Sin embargo, son muchos los pasos que dar, las cargas que enderezar y los correctivos que tomar para que el sector pueda ser una opción de aporte al Producto Interno Bruto del país. Muchísimas gracias, Basis. Bueno, estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del episodio número 183 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Como siempre, les pido que nos ayuden a llegar a mucha más gente y lo que deben hacer es muy sencillo, suscribirse a las diferentes plataformas en donde nos pueden ubicar. Recuerden que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, estamos en Spreaker y también nos puedes encontrar en la plataforma de videos YouTube. Como todas las semanas, reiteramos nuestra solicitud de que mantengan las medidas de bioseguridad y que juntos podamos evitar la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Yanali Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Narró para ustedes Luis David Miquelena. Tengan un excelente fin de semana y recuerden que nuestras citas son todos los viernes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Reiteramos nuestro llamado a que mantengan las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas, el antibacterial y por supuesto el distanciamiento social. Estas medidas nos permiten evitar juntos la propagación del coronavirus.